qué voltaje tenemos que utilizar a la hora de tatuar, ¿vale? O sea, es, digamos, la incógnita más preguntada por los aprendices, ¿no? Y por otro lado, tenemos que decir que es una de las más complejas de responder también, porque al final depende mucho del tipo de máquina que estamos utilizando, cómo está calibrada, de nuestra mano, la experiencia que tenemos, ¿vale? Entonces, es bastante variable. Yo lo que os puedo decir es que normalmente las máquinas de bobinas o magnéticas se suelen utilizar entre 4,5 y 7,5 como mucho, normalmente, pero al final te puedes encontrar máquinas magnéticas que pueden trabajar a 4, a lo mejor, y máquinas magnéticas que pueden trabajar a 8. Bueno, y una vez que sabemos más o menos cómo funcionan las máquinas magnéticas, vamos a ver cómo funcionan las máquinas rotativas. Normalmente, las máquinas rotativas funcionan aproximadamente entre 8 y 10 voltios. Es lo que normalmente suele utilizar la gente en general, ¿vale? Por ejemplo, pues utilizan 8 voltios más o menos para hacer sombreados y 10 voltios para hacer líneas, por ejemplo, ¿vale? O sea, hacemos, como hemos dicho anteriormente, hemos comentado sobre esto, utilizan un voltaje más pequeño porque al tener menos fuerza y menos rapidez la aguja en entrar y salir de la máquina, lo que está haciendo es que es más fácil hacer un sombreado porque entra menos cantidad de tinta en la piel en un mismo momento, digamos, ¿vale? O en un mismo espacio. Normalmente, para sombras vamos a utilizar aproximadamente 8 voltios, aproximadamente con una máquina rotativa, y para líneas vamos a utilizar aproximadamente pues, unos 10 voltios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la línea nos interesa que quede bien nítida y que entre la aguja el máximo de veces posible, ¿vale? ¿Por qué no ponemos más de 10 voltios normalmente? Porque para poner más de 10 voltios tienes que ser muy rápido con la mano. Si tú vas demasiado lento con la máquina a un voltaje demasiado alto, lo que va a pasar es que va a entrar tantas veces en la piel la aguja que puedes estallar la línea fácilmente. Entonces, más o menos es utilizar 10 voltios. Yo, por ejemplo, en mi caso, suelo trabajar, anteriormente, cuando tenía otros tipos de máquinas rotativas, antes solía trabajar a 12 voltios, ¿vale? Entonces, 12 voltios es cuando ya vas muy rápido con la mano, normalmente, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer líneas, normalmente con una magnética vamos a ir más rápido con la mano que con una rotativa. Con las rotativas cuesta un poquito más hacer líneas, pero es verdad que al final con las dos se puede hacer líneas, pero va a costar un poquito más con las rotativas, ¿vale? Vamos a tener que ir bastante más lento, digamos que la mitad de lento haciendo líneas con una rotativa. ¿Qué voltaje vamos a utilizar el color sólido? Pues yo normalmente utilizo también pues, un voltaje alto, que es entre 9 y 10 voltios, ¿vale? Normalmente yo suelo trabajar a 10 voltios, que es lo que más cómodo estoy, pero también es lo que digo, depende del tipo de máquina, depende de la máquina que estamos utilizando. Hay máquinas que son más duras o más fuertes, el golpeo es mucho más fuerte en la piel, entonces hace falta con esas máquinas utilizar un voltaje menor, ¿vale? Al final, con el voltaje lo que tenemos que entender es que cuanto más alto es el voltaje, más rápido se mueve la aguja, ¿vale? Eso es lo que hace el voltaje realmente, ¿vale? Después, la dureza de la máquina la determinan otras cosas. Por ejemplo, lo que va a determinar la dureza en una máquina de bobinas, por ejemplo, el eje trasero, es lo que va a hacer que vuelva rápidamente para arriba el martillo, y a la vez la potencia que tienen las bobinas, por ejemplo, si tienen muchas vueltas de cobre, de hilo de cobre dentro de las bobinas, puede tener, por ejemplo, normalmente están de 4, de 6, de 8, ¿vale? De 8 vueltas sobre sí misma, ¿vale? Eso significa que van poniendo vueltas y vueltas y vueltas sobre sí mismas de cobre. Cuanta más vueltas tiene de cobre, más se va a imantar el núcleo de la bobina. Eso significa que con más fuerza va a atraer el martillo, ¿vale? Entonces, el golpeo va a caer mucho más fuerte sobre la piel. Y después estará pues, el voltaje, que también determinará pues, lo rápido que irá la máquina, ¿no? Y después está
las máquinas rotativas que tienen normalmente un tornillito o una tuerquecita. Por ejemplo, en esta máquina, que es rotativa, aquí dentro tiene esta tuerquecita que lo que hace es que según para el lado que la mueves, el golpeo va a ser más duro o más blando. ¿Qué significa eso? Pues que si es más duro, va a ser más agresivo con la piel y va a entrar más fácilmente la aguja en la piel, aparte del voltaje, ¿vale? Y si es más blando, pues va a tener como un pequeño rebote contra la piel, ¿vale? Entonces yo, en mi caso, a la hora de introducir el color, siempre lo que hago es que pongo una inclinación, más o menos como cuando estoy haciendo las líneas, incluso un poquito más inclinado, y siempre voy más o menos a unos 10 voltios, con una máquina rotativa. Bien, ahora vamos a hablar del delineado, cómo hacer un delineado bien hecho. Lo primero que vamos a tener en cuenta es con qué tipos de agujas vamos a hacer un delineado. Bien, las agujas que vamos a utilizar para hacer un delineado, ya hemos hablado sobre esto y lo hemos comentado en el capítulo de material y en el apartado de agujas. Hemos hablado de que para hacer una línea vamos a utilizar RL o RS, aunque preferiblemente RL, que es Round Liner, ¿vale? Bien, una vez que sabemos eso, voy a poner una RL, en este caso tengo una 7 RL, vamos a colocar el calco y vamos a la hora de hacer una línea, siempre vamos a estirar bien con la mano izquierda, bueno, en mi caso, con la mano izquierda, o sea, con la mano contraria a la que estamos utilizando la máquina, vamos a utilizarla para estirar bien la piel. Es súper importante que siempre a la hora de hacer una línea estiremos la piel, o a la hora también, siempre tenemos que estirar la piel, ¿vale? Pero, sobre todo, cuando hacemos una línea o cuando hacemos un relleno, ¿vale? Un relleno de color sólido, ¿vale? Cuando hacemos un sombreado, como hemos dicho, como nos interesa un poquito que tenga una resistencia un poco mayor la aguja para entrar en la piel, si la piel no está estirada por completo, pues no nos va a importar tanto, ¿no? Pero a la hora de hacer una línea nos interesa que la piel esté bien tersa para que no rebote la aguja sobre la piel. Entonces nos interesa mucho que esté bien estirada para que la aguja entre directamente dentro de la piel. ¿Cuánta cantidad de aguja vamos a introducir en la piel? O sea, si tenemos todo esto de aguja, ¿cuánto vamos a introducir dentro de la piel? Vamos a introducir aproximadamente 1 milímetro, aproximadamente, o 1,5, como mucho 2. Todo esto depende también de la dureza de nuestra máquina o del voltaje que tengamos en ese momento, ¿vale? Si tenemos una dureza muy fuerte en la máquina, lo que va a pasar es que va a ser mucho más fácil introducir la tinta dentro de la piel, entonces no nos va a hacer falta, digamos, introducir tanta aguja en la piel para que quede el pigmento dentro. Aunque, como digo, en las máquinas rotativas, hay que ir un poquito más lento, como decíamos antes, y también hay que apretar un poquito más profundo que con una máquina magnética. Al final, con las máquinas magnéticas o de bobinas es mucho más fácil hacer líneas, pero es verdad que son mucho más incómodas. ¿Por qué? Porque por lo que hemos hablado anteriormente de los grips, las agujas, etc., ¿no? Entonces, por eso todo el rato hablo de las máquinas rotativas, porque hoy en día seguramente la mayoría vais a empezar con máquinas rotativas. Entonces, directamente me centro más en las máquinas rotativas. Entonces, para hacer una línea correctamente, vamos a apretar un poquito más fuerte y vamos a ir lento y vamos a introducir más o menos entre 1 y 2 milímetros en la piel. Tendremos que ir probando nuestra sensibilidad con la mano, ¿vale? Y lo ideal es que todo el rato tengamos la misma cantidad de aguja introducida dentro de la piel. ¿Para qué? Para que no queden zonas, por ejemplo, pues digamos que si hago una línea, no quede así. Una vez que limpio, ¿vale? No quede con zonas con calvas en la línea. Entonces vamos a intentar que todo el rato tengamos la misma profundidad introducida en la piel de aguja. En el caso de que, por ejemplo, estemos haciendo una línea y veamos que, por ejemplo, estamos haciendo la línea y la mano vemos que ya no vamos a poder seguir, por ejemplo, voy a hacer esta línea aquí
¿vale? Y vamos a ver como si la repito y yo me coloco en una posición en la que no es adecuada, ¿vale? O en la que no me va a dar el mayor recorrido posible, y va a llegar a un punto en el que yo ya me veo forzado a empezar a mover la mano. ¿Eso qué significa? Que la línea me va a quedar mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre que queremos hacer una línea? Lo primero de todo, antes de hacer nada, es, lo primero, estirar la piel, y lo segundo, colocar bien la mano en una posición en la que voy a tener el mayor recorrido posible, ¿vale? Eso es algo que tenemos que practicar. Podemos practicarlo, por ejemplo, haciendo, digamos, un recorrido fantasma, ¿no? Que es, ponemos la mano y sin llegar a pinchar, practicamos el movimiento. Por ejemplo, en este caso, aquí a mí ya me está frenando, ¿no? Entonces tendría que estar moviéndome y colocando la mano de una manera en la que intente que pueda hacer el mayor recorrido posible, ¿vale? Sin llegar a forzar la mano. En el momento en el que vemos que estamos forzando la mano, lo que vamos a hacer es que vamos a ir levantando suavemente. Digamos que si he introducido la aguja y hago este recorrido y aquí ya me empieza a costar, pues voy a ir levantando suavemente, y como vemos, esta parte de aquí es más fina que esta. Y después lo que voy a hacer es que para unir y para poder seguir esas líneas voy a empezar un poquito más atrás. No voy a empezar justo donde se ha acabado la línea. ¿Por qué? Porque la línea se ha acabado cada vez más fina, porque he ido levantando el rotulador y se ha quedado en un punto final que es como más finita, por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que cuando metemos el dedo en la arena, al principio es un punto grueso, y así como vamos arrastrando el dedo y vamos levantándolo, va siendo cada vez más fino el recorrido, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, en el punto final va a ser más fino, entonces no vamos a empezar justo en el punto final, porque si no nos va a quedar un recorrido que va a ser más fino y vamos a empezar de nuevo y se va a ver un punto en medio, ¿vale? Se va a ver una parte más gruesa. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? A la hora de unir líneas, en vez de empezar justo en el punto en el que hemos terminado, vamos a empezar un poco más atrás, ¿vale? Por ejemplo, en este punto vemos que sigue siendo el mismo grosor que anteriormente, pues lo que vamos a hacer es que vamos a empezar más o menos, porque de aquí para allá ya empieza a ser más fina la línea, ¿vale? Entonces vamos a empezar más o menos desde este punto, vamos a empezar haciendo lo mismo. Empezamos con la línea más fina y vamos apretando cada vez más hasta que llega el punto de volver a salir, ¿vale? Pues por ejemplo aquí empezamos con la línea fina y cada vez apretamos más y llegará un punto en el que está todo en el mismo grosor. Una buena manera de practicarlo, por ejemplo, sería con los Rotrick. Yo practicaba mucho con los Rotrick. Cuando estaba empezando a tatuar, antes de empezar a tatuar, yo muchas veces practicaba con Rotrick, porque los Rotrick, cuando pintas en el papel, es muy fácil que haga ese punto inicial más grueso que cuando estás, digamos, en movimiento, ¿no? Como por ejemplo la máquina. Si tú introduces la línea, la aguja de línea en la piel y te quedas quieto medio segundo, por ejemplo, digamos, te quedas quieto en el mismo sitio, lo que va a pasar es que vas a hacer un punto más grueso, ¿vale? Y después se va a ver la línea. Entonces, lo que vamos a hacer es practicar con el Rotrick el entrar en el papel, salir y unir la línea de nuevo sin que llegue a notarse un grosor en el punto en el que hemos unido las dos líneas, ¿vale? Como por ejemplo, como si fuese, digamos, hacemos la línea y que se note un punto más grueso, este punto de aquí, como que ahí hemos unido las líneas. Ese punto nunca se tiene que notar, nunca se tiene que notar esa unión, ¿vale? Entonces, para eso, como hemos dicho, vamos a entrar y vamos a salir más suavemente. Y igual, entramos suavemente y salimos suavemente, ¿vale? A la hora de unir las líneas. Bien, por otro lado, tendremos que tener en cuenta también si nuestro diseño, por ejemplo, es únicamente de líneas o tiene una gran base de líneas. Lo que vamos a hacer es que a la hora de limpiar, no podemos limpiar de cualquier manera. No puedo estar limpiando, arrastrando todo el rato
porque se me van a empezar a borrar las líneas, ¿vale? Sobre todo si limpio con agua, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que, digamos que tenemos estas líneas de aquí hechas, o sea, como transfer, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una línea, y cuando hagamos la línea, lo que vamos a hacer normalmente, por ejemplo, digamos que el papel tiene esta superficie, ¿no? Lo que voy a hacer es primero seco con esta parte del papel y después voy a secar, la segunda vez que apoye, voy a secar con la siguiente parte de papel. O sea, cambio. ¿Por qué? Porque digamos que la primera me va a manchar aquí y si vuelvo a apoyar de nuevo esa mancha, lo que va a hacer es que me va a manchar, como hemos visto aquí, me va a manchar también el resto del diseño. Entonces, primero apoyo esta parte de papel y después voy a apoyar la siguiente parte de papel que estará limpia, ¿vale? Entonces hago esto y después esto, ¿vale? Si vemos que no es suficiente el limpiar así de esta manera, dando golpecitos con el papel, lo que podemos hacer es poner vaselina. Podemos poner vaselina, por ejemplo, un poquito de vaselina sobre la zona con cuidado que queremos limpiar y entonces con mucho cuidado vamos a limpiar hacia el exterior del diseño. O sea, nunca voy a limpiar hacia el resto del diseño. ¿Por qué? Porque como vemos aquí se me borra, se me va a borrar, ¿vale? El resto del diseño por limpiar a lo loco, ¿vale? Entonces siempre que tengo un diseño, siempre voy a limpiar hacia el exterior. Por ejemplo, si hago esta línea, pues voy a limpiar hacia afuera, ¿vale? Hacia aquí, pero nunca hacia aquí. Si hago esta línea, voy a limpiar hacia aquí, hacia mí, hacia el exterior del diseño, ¿vale? Siempre hacia afuera. Bien, una vez que vamos a hacer una línea, aparte de que hemos dicho que cuando nos metemos en la piel no tenemos que estar parados mucho tiempo, ¿vale? En la misma zona, porque se va a hacer un punto más grueso, como cuando tenemos un rotulador en un papel. Aparte de esto, primero, antes de apoyarnos en la línea, primero vamos a poner en marcha la máquina. O sea, no apoyo el tip de la aguja, no apoyo el tip de la aguja y después pongo la aguja en marcha, sino que pongo la máquina en marcha y después, una vez que está la aguja fuera, entonces introduzco la aguja en la piel, no al revés, ¿vale? En este caso es evidente porque al final no voy a apoyar y a ponerla en marcha, pero en el caso vuestro, que seguramente muchos vais a empezar con una máquina con pedal, el cual activa la aguja con el pie, entonces tenemos que tener en cuenta que no apoyamos y después pulsamos el pedal, sino que pulsamos el pedal y después apoyamos en la piel. Porque esto lo que va a hacer es exactamente lo mismo que si estuviésemos apoyados mucho tiempo en la piel. Va a hacer un punto estallado y se va a notar muchísimo, ¿vale? Bien, como hemos dicho antes, hay veces que nuestra mano no va a dar el movimiento para hacer una línea que es a lo mejor demasiado larga, ¿no? A veces que, por muy bien que coloquemos nuestra mano, yo si os fijáis coloco mucho primero el dedo meñique, en mi caso, para como hacer una base, que esa base no se mueve, digamos, y muevo lo que es el resto de la mano, sobre todo también muevo el codo, ¿vale? El codo es lo que más muevo normalmente para hacer una línea o para hacer un sombreado. No muevo los dedos, ¿vale? Los dedos es como que siempre están quietos. Yo apoyo el dedo meñique y sobre el dedo meñique digamos que roto mi codo y me ayudo un poquito con los dedos, pero los dedos no hacen todo el trabajo, ¿vale? No hacen esto, sino que van cada vez encogiéndose un poquito, lentamente, pero no hacen todo el movimiento, porque lo que nos interesa es que si la aguja tiene este grosor, nos interesa que la aguja esté en su totalidad dentro de la piel. ¿Eso qué significa? Que si yo voy moviendo la aguja, por ejemplo, con los dedos, normalmente si hago este movimiento, no siempre voy a tener la misma superficie de la aguja introducida en la piel, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a ir haciendo esto, la aguja. O sea, voy a hacer esto, después voy a hacer esto, ¿vale? Entonces,
¿Qué me interesa a mí? Tener siempre la misma superficie y voy moviendo el codo y voy moviendo mi cuerpo para hacer lo que es toda la línea. Y a veces voy ayudándome un poquito y voy encogiendo un poquito lo que son los dedos, ¿vale? Pero la mayoría del tiempo estoy moviendo mi cuerpo, moviendo el codo y la mano intenta estar sobre ese dedo meñique, el dedo pequeño, que tengo apoyado sobre la piel. Otra cosa que nos va a ayudar mucho a la hora de hacer líneas, yo personalmente a veces lo uso, es aguantar un poco la respiración antes de hacer una línea, ¿vale? Si vemos que es una línea que nos va a costar un poquito, que es muy sensible justo la zona porque está cerca de otra línea que está muy pegada y no puede haber ningún margen de error, lo que vamos a hacer es aguantar un poquito la respiración y entonces hacer la línea y después sacar el aire de adentro, ¿vale? Siempre dentro de tus posibilidades, ¿vale? No vayamos a forzar la máquina. Bien, lo siguiente que vamos a tener en cuenta es, a la hora de hacer una línea, no vamos a tratar la máquina como si fuese un lápiz. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, muchas veces cuando hacemos líneas con un lápiz, hacemos este movimiento. Vamos yendo de adelante hacia atrás hasta que queda toda la línea, ¿no? La aguja no es un lápiz, entonces la aguja hay que tratarla como si fuese más bien un rotulador, ¿vale? O, como decíamos, un Rotring. Entonces lo que vamos a intentar es hacer las líneas siempre de una sola pasada, como mucho de 2 pasadas. ¿Qué significa de 2 pasadas? No significa que puedo hacer una así y volver y hacer una doble pasada, sino que lo que hago es que hago una línea, limpio, y cuando he limpiado voy a ver si está la línea bien hecha o está mal hecha. A lo mejor me ha pasado lo mismo de antes, que ha quedado un poco entrecortada. Entonces lo que vamos a hacer es repasar la línea de nuevo, ¿vale? Y vamos a repasarla pues por encima de una pasada de nuevo, intentando apretar un poquito más. ¿Por qué la línea, por ejemplo, cuando hago la línea y limpio, por qué de repente no hay nada? Eso es porque tienes miedo, normalmente, y estás apretando demasiado poco. Entonces lo ideal es que empieces, siempre que empiezas por ejemplo, con un tatuaje y son tus primeros tatus y tiene pues líneas como aquí, digamos que no voy a empezar por la línea más grande, voy a empezar por la línea más pequeña. ¿Por qué? Porque así voy probando, voy testando un poquito la piel, voy probando si lo hago bien, si estoy apretando bien o si estoy estallando las líneas. Si estoy estallando las líneas es porque estoy apretando demasiado fuerte, por ejemplo, ¿vale? Si más o menos sigues los parámetros de los voltios que hemos estado hablando, si estás estallando la línea es porque te estás pasando de profundidad, ¿vale? Y si hemos hecho la línea y no ha quedado la línea, significa que estás apretando muy poco. Entonces tienes que empezar a jugar un poquito ahí con eso. Entonces primero empiezo con las líneas más pequeñas y después voy metiéndome en líneas más grandes. Al final, como en todo el curso he ido diciendo, no empezamos por lo más complicado. Hay que empezar por lo más sencillo, aunque a veces sea aburrido. Es verdad que yo sé que muchas cosas van a ser aburridas de este curso, pero al final nos van a servir para el futuro, que es lo importante. Bien, otro punto importante va a ser hacia dónde tenemos que tirar la línea. O sea, eso quiere decir, si puedo tirar líneas de lado, hacia el frente, en oblicuo, por ejemplo, lo ideal para que te salgan lo mejor posible las líneas siempre es tirarlas o de adelante hacia mí o de mí hacia el frente, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que voy a hacer líneas o así o así. Depende de cómo me vaya mejor. Si me va mejor para adelante, pues para adelante. Si me va mejor para atrás, pues para atrás. A mí me va mejor normalmente hacia mí, del frente hacia mí. Pero eso depende al final de las personas, ¿vale? ¿Por qué no las vamos a hacer así? Porque normalmente el movimiento es un poco antinatural. Hacer este movimiento es un poco más difícil. Es muy probable que si estamos haciendo una línea, estamos estirando la piel, estamos concentrados con la piel, que no va a ser como esto, que no va a ser plana, va a ser curva. Hacer una línea en este sentido es mucho más difícil, ¿vale?
Entonces vamos a cometer errores seguramente y en algún momento vamos a hacer alguna imperfección en la línea. Entonces siempre lo que tenemos que hacer es, si por ejemplo tenemos una línea que es así en el diseño, estamos en esta posición, pues lo que vamos a hacer es movernos. Para eso vamos a necesitar una silla normalmente con ruedas y que el cliente siempre esté quieto. Al cliente no podemos estar moviéndole todo el rato porque al final tiene que ser lo más cómodo posible para el cliente, ¿vale? Y al final también, ya no solo por comodidad por el cliente, sino porque también tardamos más tiempo si estamos moviendo al cliente que si nos movemos nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a intentar todo el rato tener nuestra silla de ruedas y movernos, que para eso las tenemos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer esta línea y sé que si la hago hacia un lateral o hacia el otro me va a quedar, o es posible que me quede mal, lo que voy a hacer es que me voy a girar y la voy a hacer pues de aquí hacia mí. O si la quiero hacer del otro lado, porque por ejemplo mi cliente está en esta posición y tiene su cuerpo aquí, pues me voy al otro lado y tiro la línea de aquí hacia mí, ¿vale? Y si no estoy cómodo porque el cliente no se puede mover o me estorba por lo que sea, pues entonces le cambio de posición. No tiene por qué estar siempre en esa posición. Puede ir cambiando. A veces al cliente, sobre todo cuando es un brazo o un antebrazo en general, tienes que hacer diferentes partes, pues al cliente lo vas moviendo. A veces lo pones así, a veces lo pones así, a veces lo tumbas, lo vas moviendo, ¿vale? Lo ideal es siempre hacer la línea, a mí me viene bien del frente hacia mí, ¿vale? Es lo que mejor me va. Pues vosotros tenéis que ir probando vuestra manera. Pues por otro lado, algo que no he dicho antes, como veis todo el rato, tengo en mi mano un trozo de servilleta, un trozo de papel, siempre tengo el trozo de papel en la mano. Y como veis, nunca tengo una bola de papel, sino que intento siempre tenerlo bien doblado. ¿Por qué hago esto? Porque cuando voy limpiando, lo que voy haciendo es que voy poniendo agua aquí y normalmente lo que hago es que cuando pongo agua no mojo todo el papel, mojo una esquinita, ¿vale? Ahora mismo tengo esta esquinita, ¿vale? Y lo que hago es que limpio con agua y normalmente automáticamente seco con la parte de atrás, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea que limpio con esto y seco con esto, ¿vale? Limpio con esto y seco con esto, ¿vale? Así el tatu enseguida puedo continuar, porque si está mojado lo que me va a pasar es que voy a apoyar mi mano y la mano se me va a resbalar. Entonces voy a intentar siempre eso, limpiar y secar, ¿vale? ¿Por qué no le hago una bola de papel simplemente y hago lo mismo? Porque cuando está arrugado el papel es más fácil que se deshaga. Tiene muchas imperfecciones el papel, entonces al estar todo el rato pasando por la piel, el papel se va rompiendo, ¿vale? Entonces yo, aparte que visualmente queda mucho mejor, pero lo hago por comodidad, para mí es mucho más cómodo. Entonces yo limpio, seco y cuando tengo esta parte muy sucia, simplemente hago así y sigo limpiando con la parte interior. Cuando tengo esta parte sucia, pues le doy la vuelta y sigo con la parte interior. Y después, pues vuelvo a hacer lo mismo, pero con la parte más interior aún. Y voy haciendo esto. En cambio, si yo tengo una bola, nunca vas a saber, porque vas a abrirlo y va a estar todo manchado por todas partes y va a ser mucho más difícil y vas a gastar mucho más papel y al final vas a gastar tiempo, sobre todo. Porque vas a estar cambiando de papel todo el rato y eso es tiempo que vamos a estar gastando, que podríamos a lo mejor estar gastando o invirtiendo ese tiempo en tatuar a otro cliente. Al final parece que no, pero estas tonterías hacen que esto con otra tontería, con otra tontería, con otra tontería, hacen que al final nos ahorremos 1 o 2 horas de trabajo. Bien, como hemos dicho antes, cuando hacemos una línea, a veces vamos a borrar y no va a estar la línea, ¿no? ¿Eso qué puede significar? Como hemos dicho, pues que puede ser que hayas apretado muy poco, pero también puede ser que hayas ido demasiado rápido. A lo mejor estás apretando con la profundidad adecuada, pero estás yendo demasiado rápido. ¿Cuál es la velocidad que deberíamos llevar con una máquina, por ejemplo, rotativa, normalmente? Pues más o menos la velocidad que vamos a llevar para hacer una línea con una máquina rotativa va a ser esta.
Y con una máquina, por ejemplo, magnética, también depende del tipo de máquina magnética, pero si es una máquina magnética que va bien, la velocidad que vamos a llevar va a ser esta. Es mucho más rápida. La rotativa, cuando usas rotativa, es la mitad de lento que con una magnética, ¿vale? Entonces, si limpiamos, vemos que no está, puede ser que estemos apretando poco o que estemos yendo muy rápido. Por otro lado, también cuando estamos empezando a tatuar, para empezar a cogerle el tacto a la máquina, lo que vamos a hacer es que es mejor pasarse de apretar poco que pasarse de apretar mucho, por ejemplo. Porque si apretamos poco, lo que nos puede pasar es que simplemente hagamos una pequeña herida en la piel, pero no quede pigmentada, y si apretamos mucho, lo que nos puede pasar es que nos quede una línea con el estallido por detrás, y el estallido por detrás nunca en la vida se va, ¿vale? Entonces, a no ser que te des láser. Entonces, hay que tener muy en cuenta que no queremos que nos estallen las líneas, ¿vale? Entonces, mejor apretar un poquito menos que apretar un poquito más, ¿vale? Y después ir a partir de ahí regulando la presión o la velocidad. Bien, como ya hemos dicho, las líneas largas siempre nos van a ser mucho más difíciles de hacer que las líneas cortas. Y también los círculos, ¿vale? Porque los círculos nos va a costar mucho más hacer lo que es todo el movimiento y después tener que unir las líneas. Entonces siempre vamos a intentar, sobre todo al principio, intentaremos evitar hacer círculos e intentaremos evitar hacer líneas largas. Al final lo que estamos intentando evitar a la hora de hacer círculos es evitar tener que unir líneas. Entonces al principio, hasta que no le cojamos el rollo a las líneas y a unir líneas, vamos a intentar evitar estas cosas. Líneas largas y círculos, porque son muy difíciles los círculos. Porque hay veces que la gente viene y dice: quiero un smile que es súper sencillo y me vas a cobrar tanto dinero, me parece caro. Bueno, pero es que un smile no todo el mundo te lo va a hacer bien, porque un smile es complicado, es súper complicado hacer bien, sobre todo al principio, un smile, porque es un círculo y si encima pues tiene doble círculo, pues ya ni te cuento, ¿vale? De grosor del exterior, por ejemplo. Entonces, estas cosas vamos a intentar evitarlas. Aún así, si por lo que sea queremos, por ejemplo, empezar a hacer círculos, porque ya llevamos tiempo practicando las líneas rectas, por ejemplo, hay un truco que nos podría valer, que sería, pues, por ejemplo, hacer un círculo y hacer líneas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer sería hacer de línea a línea. Esto para practicar sobre todo, ¿vale? Para practicar sobre piel sintética, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciendo pequeños tramos del círculo. O sea que vamos a ir, digamos que, de este trozo de línea a este trozo de línea, después este. Vamos a intentar siempre hacerlo en el orden, ¿vale? Así. Y tiene que quedar perfecto, ¿vale? Entonces, hasta que no te salga de esta manera un círculo perfecto, no pases a hacer un círculo sin líneas, ¿vale? Y bien hecho, ¿vale? Y esta sería una buena manera de practicarlo, ¿vale? Una vez ya hemos visto esto, vamos a ver qué es una línea de agua. Una línea de agua va a ser una línea que vamos a hacer con un sumi muy claro, o sea, un tono de negro muy clarito, el más claro que tengamos, y estas líneas lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si queremos marcar todo lo que es el calco que tenemos, porque por ejemplo es una cara de realismo, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo del realismo porque al final es lo que yo hago y donde más lo utilizo, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos una cara y vamos a hacer una parte de lo que es la cara, vamos a hacer el pelo, vamos a hacer todos algunos detalles y queremos dejar el calco marcado para el próximo día no tener que volver a ponérselo, por ejemplo. Pues vamos a coger este sumi claro con una aguja muy fina, por ejemplo una aguja de 3 o una de 5, ¿vale? RL, y vamos a hacer las líneas de todo lo que es el calco, ¿vale? Y lo que va a pasar es que al principio se van a ver bastante, pero cuando cure se van a aclarar tanto que en un futuro ya no se van a ver o no se van a apreciar
cuando el tatú esté acabado, ¿vale? Entonces, cuando venga la siguiente sesión, lo que vamos a hacer es que se va a ver toda la zona que hemos hecho acabada y líneas por todo de que nos hemos delimitado con las líneas de agua, y después al darle, digamos, con las sombras por encima, no se van a llegar a ver, no se van a apreciar esas líneas. Algo que a mí me daba mucho miedo al principio era que, claro, al final tienes el calco que es de un color oscuro, que es como un lila oscuro, y cuando tú pasas con la línea de agua por encima, es tan oscuro el calco que no llegas a ver si realmente has pinchado con el suficiente pigmento como para que se quede para la siguiente sesión, ¿no? Entonces te da miedo a que se te vaya a borrar, y como no lo ves, pues es un poco difícil, ¿no? De fiarse de lo que estás haciendo o no, porque claro, tienes que pinchar lo suficientemente claro para que se quede, para que no se borre, pero no tienes que pinchar demasiado oscuro para que tampoco se vea una vez que se haya curado. Entonces tiene que ser, digamos, la profundidad exacta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para saber si estamos pinchando con la profundidad correcta? O sea, cuando nosotros pinchamos tenemos que ver un poquito de pigmento y no tenemos que ver una línea negra, tenemos que ver una línea pues un poco clarita, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para detectar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Pues por ejemplo, podemos ir a una zona donde sabemos que va negro, por ejemplo, pues si es una cara en el pelo, por ejemplo, decimos, mira, en esta zona sé que va a ir negro sí o sí, ¿vale? Pues ahí podemos hacer una línea de prueba o dos líneas de prueba para ver si realmente estamos pinchando correctamente la piel, para que después se nos quede para el siguiente día, ¿vale? Y después, durante todo el proceso de hacer las líneas de agua, tenemos que pinchar con la misma intensidad que estábamos probando en esa zona. Otra pregunta sería si se pueden hacer líneas con color que no sea negro. Bien, sí que se pueden hacer líneas de color, pero tenemos que tener en cuenta que cuando son colores muy claros va a ser muy difícil verlas una vez curadas esas líneas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que normalmente, si te fijas en los tatuajes que vas a ver por ahí de tatuadores profesionales, vas a ver que normalmente cuando ponen, por ejemplo, una línea de amarillo, alrededor de la línea de amarillo le suelen poner un color oscuro, porque si no, no se va a apreciar. Si yo cojo tu piel sin ningún color y le pongo amarillo y no pongo nada alrededor, no se va a apreciar en un futuro, ¿vale? Casi no se va a ver. Y lo mismo pasa con el blanco. Con el blanco vas a ver tatuajes en internet, en Instagram, con líneas en blanco. Esas líneas se borran todas, no se va a ver nada en un futuro, ¿vale? Entonces tienes que, una de dos, o repasarlo un montón de veces para que se llegue a ver algo, o ponerle algo alrededor que sea un tono oscuro. Otro de los errores que podemos cometer es hacer diseños con muchas cosas en un espacio muy pequeño. Por ejemplo, hay mucha gente que hace microrealismo, ¿no? Que significa que hacen realismo, pero a un nivel muy pequeño, ¿vale? Estos tatuajes realmente en un futuro estarán todos que van a parecer una mancha, ¿vale? No digo que esté mal hacerlo ni que esté bien, cada uno que haga lo que quiera, pero cuando tú, por ejemplo, tienes un diseño que tiene muchas líneas muy pegadas, en el diseño se ven bien y en el momento de tatuarlas también se van a ver muy bien, pero el problema es que con el paso del tiempo, digamos que la tinta se va relajando, se va posando en la piel y se va expandiendo. O sea, todas las líneas, todos los tatuajes se expanden con el tiempo, todos. ¿Eso qué significa? Que seguramente a la hora de que esté curado el diseño este, que tenga tantas líneas pegadas, se va a ver todo manchado. Y no se van a ver las líneas en realidad, se van a llegar a ver pues manchitas. Se van a ver manchitas de huecos blancos y huecos negros, que no se van a llegar a apreciar lo que es, ¿vale? Entonces, siempre vamos a intentar tener un mínimo de espacio entre líneas y líneas, o entre detalles y detalles, ¿vale? A ver, todo esto depende mucho al final del grosor de la línea que vamos a poner. Pero, por ejemplo, con una línea fina, pues vamos a tener
aproximadamente pues 1 milímetro más o menos. Vamos a intentar que haya de espacio a la hora de, bueno, 1 milímetro mínimo de espacio entre una línea y otra línea, ¿vale? Que no estén demasiado juntas, porque si no, en un futuro se va a ver una mancha. Y cuanto más gruesa sea la línea que estamos haciendo, más espacio tiene que haber, porque más se va a extender. Bien, y por último vamos a ver por qué puede ser que se nos esté enganchando la aguja en la piel de nuestro cliente. Hay veces que podemos ver cómo hace esto, ¿no? La aguja, digamos que se queda enganchada en la piel del cliente, ¿vale? Esto podría ser por varias cosas. Por ejemplo, puede ser porque estás con la aguja muy sacada. Por ejemplo, cuando yo tengo la aguja aquí, si yo la saco demasiado, si yo giro, vemos que sale mucho la aguja del tip, ¿vale? Esto es demasiado. También todo depende de la profundidad a la que yo esté introduciendo la aguja. Si yo saco tanto la aguja y encima la introduzco también demasiado, lo que va a pasar es que es muy probable que si hago una línea muy rápida se quede enganchado, ¿vale? Esto tenemos que intentar evitarlo, porque podemos hacer líneas estalladas o puntos en donde se nos engancha, pueden crear puntos donde se estalle, ¿vale? Entonces siempre, yo personalmente, más o menos, saco la aguja aproximadamente para hacer líneas unos 2,5 milímetros, más o menos. Puedes sacar un poquito más también, ¿vale? Más o menos esto es lo que yo saco la aguja del tip, cuando yo hago una línea. Y no clavo toda la aguja, clavo pues, digamos que más o menos la mitad.